comenzar, no empezar negando nuestra cultura. Nosotros somos parte, es inevitable que nosotros eh, vivimos dentro de una estructura social, dentro de una forma de vida, dentro de valores establecidos ahí y dentro de creencias y costumbres. Estamos inevitablemente insertados dentro de esas estructuras. Así que la tarea es importante. Pónganse a reflexionar, tienen una semana hasta el lunes de la semana que viene, ustedes pueden este, hacer esa tarea pensando bastante, escriban con mucha libertad, ¿ya? Ahora, con respecto a creencias, por ejemplo, en el Perú, en la sierra, sobre todo en la sierra, tenemos la creencia de los apus, ¿no? Aunque nosotros como evangélicos no tenemos eso, pero la cultura donde nosotros vivimos son los apus. Y ahí todavía los hermanos y las hermanas de los pueblos, cuando yo iba a predicar, me decían, oh, pastor, pastor, allí pues está el Apu, él es poderoso. Ahí tienes que pasar por allá y dejar algo, si no dejas el Apu te puede castigar. A pesar de que hay un evangelio, Dios, el Dios de Dios es Jesucristo, nuestro Señor poderoso, que el Santo Espíritu de nosotros nos protege de todo. A pesar de eso, tenemos ese enlace con las creencias ancestrales, ¿no? De nuestros abuelos. ¿Ya? Igualito, igualito, igual a una película, ¿no? Uno piensa, pero esta persona está viviendo en una fantasía. Eso, ¿sabes quién lo diría? Un brasilero. Porque el brasilero, cuando yo les hago ver algunos reportajes de la sierra peruana, hay uno, el Epicrol, que es muy interesante lo que él hace. Él muestra la sierra del Perú. Pero ¿cómo ustedes adoran a los cerros? Dicen que los cerros son dioses, son apus, ¿no? Y tienen poder. Este apu es poderoso. Y él muestra pues donde hacen ahí, llevan coca, aguardiente, caramelo, frutas. Todo. Y ¿cómo es que ustedes pueden creer en eso? Pues nuestra cultura, ¿no? O sea, eso es incomprensible para los brasileños, pero para nosotros, a pesar de que somos evangélicos, es comprensible, aunque no practicamos, pero es comprensible. Hay una creencia en eso. Es una forma, una cosmovisión religiosa que hay en nuestra sierra. En la costa no es, en la selva tal vez sea poco, pero en la sierra está muy arraigado, por ejemplo, ese pensamiento, esa creencia de los apus, las montañas protectoras, ¿no? Los dioses. Esas cosas tenemos que entender para poder estudiar evangelio y cultura, para poder hacer un contraste. Yo recuerdo que en mis cursos de evangelio y cultura nunca fui desafiado, nunca fui retado para describir las características de mi cultura. Y eso lo percibí hace unos 15 años atrás, en esos buenos tiempos, cuando empecé a dictar cursos semejantes a esto. Dije, no, para poder entender evangelio y cultura, tenemos que saber cuáles son las características culturales en las cuales yo vivo, en las cuales cada uno de ustedes vive. Con respecto a costumbres, tenemos que también entender que nosotros nos caracterizamos por ciertas costumbres, como por ejemplo, todavía, ahora ya no, pero yo me acuerdo en los años 80, cuando subíamos al micro, a ver, los niños, párense, para que los adultos se sienten, ¿no? Párense los niños, usted niño, párense. Ahí se sentaba el adulto. Y los niños iban parados y los adultos se sentaban. A mí cuántas veces me han hecho parar cuando era niño, ¿no? Cuando era chico. Esa es una costumbre. Hoy en día ya ha cambiado. Eso para entender también que la cultura es dinámica, ¿no? Pero en esos tiempos era. Pero todavía en la sierra, por ejemplo, los niños no participan de las grandes cuestiones de la familia, de las grandes decisiones. Pero aquí, por ejemplo, en el Brasil, los niños son determinantes en las decisiones que se toman dentro de la familia. En nuestra sierra o en nuestra
nuestra cultura todavía, papá, el varón, el papá es el esposo, es el quien define la decisión, ¿no?, que se debe tomar. Esa es una forma de vida, es un valor, ¿no? Es costumbre en nuestra sociedad que el papá tiene la última palabra. Esas cosas debemos entender. Que sobre Evangelio sabemos tal vez lo suficiente, pero sobre nuestra cultura no. Lo que debemos entender es que para seguir sin miedo de ser feliz es, en primer lugar, saber cuáles son las características de nuestra cultura. ¿En dónde me muevo? Ese es el aspecto del entorno que te rodea. Y en segundo lugar, tú debes pensar en cuáles son las estructuras mentales culturales que yo tengo. ¿Mm? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que me mueve a eso? ¿Ya? Y en tercer lugar, tú tienes que también hacer un análisis honesto y sincero sobre eh, tu cristianismo, tu fe y tu evangelio frente a lo que vives. ¿Cómo reaccionas? ¿Haces elecciones, filtros? Esto acepto, pero esto no. Esto lo hago, pero esto no. Ya, porque una de las cosas que resulta ser engañosa dentro de este estudio ya de evangelio y cultura es que aquello que nos gusta lo adoptamos aunque vaya contra el evangelio. Aquello que nos gusta lo adoptamos. Y aquello que no nos gusta lo calificamos como satánico, pero muchas veces resulta ser algo que está dentro del evangelio. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente honesto para hacer ese balance de cómo está mi vida cultural, mi vida práctica, ¿verdad?, con respecto al evangelio. Esas tres cosas tengan en cuenta. Vayan anotando ahí, anoten para que hagan el PowerPoint. Observar la cultura en la cual yo estoy inmerso, ¿ya? Observar los esquemas mentales culturales que yo tengo. Y en tercer lugar, hacer un análisis, una confrontación entre el evangelio y la cultura en la que yo vivo y la cultura en la que yo pienso que estoy. Eso es muy importante como punto de partida. ¿Ya está entendido eso? ¿Hay alguna pregunta? Aprovecho para tomar mi juguito helado. ¿Estamos bien ahí, Abel? Reverendísimo. Estamos bien, todo bien. Provecho, Ya, provecho con el jugo. el jugo. Ya, pues, hoy vamos a hablar de aspectos más superficial o de entrada, no superficial, de entrada, de ingreso, ¿no? En la cultura, evangelio y cultura. Tenemos que primero entrar en este mundo de lo que es la cultura. Ya, evangelio y cultura. Como había dicho ya, una de las informaciones importantes que debemos tener es que el pentecostalismo, esa es opinión de muchos autores, siempre ha sido contra la cultura. Se ha aislado, se ha eh, distanciado de su mundo cultural. Eso, ¿en qué sentido? En el que no participa en las actividades de la comunidad, no participa en las decisiones políticas o sociales de su comunidad, no habla con los vecinos porque tienen otra religión, otro tipo de práctica religiosa. Es una persona que
rechaza todo lo que no es evangélico, ¿ya? Rechaza todo aquello que no es compatible con aquello que cree que es el cristianismo o el evangelio de Jesucristo. Una de las características es, y no solo es también de los pentecostales, eso pasa en otras denominaciones también. El cristiano no se junta con los paganos, con los mundanos. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la cultura es el contexto donde el evangelio es recibido y vivido. La cultura es el contexto donde el evangelio es recibido y vivido, como ya les había dicho. Claro, cada cultura tiene sus propias características, sus significados, interpretaciones del mundo que los rodean. Esto es importante entender para que ninguno crea que tiene la última palabra, ¿ya? Por el hecho de que en África, las tribus donde uno ve en videos o en fotografías, tienen sus danzas rituales mostrando los senos, uno no debe pensar que esa cultura es una cultura depravada. Quizás para ellos eso es algo muy puro, muy sagrado. Para nosotros, ¿no? Entonces, el contexto de una cultura es importante comprender para que el evangelio pueda ser recibido y vivido. O sea, tú tienes tu cultura y entiendes el evangelio a tu modo cultural. No, no puedes entender el evangelio fuera de tus esquemas mentales culturales, fuera de lo que te enseñaron tus padres, fuera de lo que tú aprendiste en la escuela, en la familia grande de los abuelos. No, no, es imposible leer y recibir el evangelio sin ese elemento, ese componente importante que es tu cultura. En ese contexto, nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, a despojarnos de ser los dueños de la verdad cuando vemos personas de características diferentes a nuestra vivencia. ¿Ya? No, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a despojarnos de nuestros patrones culturales cuando vamos a mirar a los demás, a otros cristianos de otras culturas. Voy a hablar cosas muy fuertes. Por ejemplo, la cerveza. Aquí el 80% de los cristianos toman cerveza por algunos beneficios. Porque hay estudios que entre la cerveza y la gaseosa, la bebida que más daño hace es la gaseosa. Pero en nuestra cultura eso no se permite, porque la cerveza tiene otra figura, la cerveza tiene otra ropa. Aquí toman un vaso, una botellita, almorzando, conversando y queda ahí. En el Perú no. Agarra una y se desbandan ahí 2 cajas, 3 cajas. Entonces, es una cultura diferente. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué pasa en Alemania? En Alemania, normal el uso de la cerveza. Todavía, por ejemplo, en Alemania, yo, hablando con algunos pastores por aquí, me dicen que la gaseosa es satanizada allá y la cerveza no.
Mientras nosotros en Perú, Pastor Abel, ¿cómo está, pastor? Después de años, pastor, vamos a la tienda, una gaseosita, pastor, ya una coquita, ya vamos a tomar una Coca-Cola y conversamos, ¿no? Es nuestra cultura. Y en Alemania, el pastor Abel va para Alemania y va allá y le dice, pastor Hans, no sé qué, Hans Otto, pastor, ¿cómo está? Pastor, una coquita, una Coca-Cola. Y el pastor alemán, el pastor de Alemania te dice, no, hermano, por favor, mejor una cerveza. Y ahí viene el choque cultural, ¿no? Ahí ya nos metemos en un lío. Entonces, ¿para qué hago estos ejemplos extremos? Para poder entender que nosotros no somos los dueños de la verdad, porque tú vives en un contexto cultural y el otro vive en otro contexto cultural. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar, en este curso vamos a habilitarnos a poder hacer la diferencia entre los valores culturales tuyos y los valores culturales del otro, pero frente a esos dos valores, los valores trascendentales. Ahí está el secreto de la buena convivencia. Ahí viene el asunto del evangelio. Valor cultural de Onésimo y valor cultural de Juan Pérez. Onésimo tiene un color, Juan Pérez tiene otro. Pero dentro de esos dos esferas culturales, entre Onésimo y Juan Pérez, ¿ya? Cada uno tiene sus valores culturales, que es una cosa. Pero esos dos valores culturales están encabezados por los valores trascendentales. Y este es justamente los valores del reino de Dios, los valores del evangelio. Estamos razonando bien ahí, ¿sí? Entonces, en ese contexto no hay quien diga que tu ropa es horrible, tu ropa no permite la iglesia, que lo que tú comes no está bien, que lo que tú hablas no debe ser así, porque te peinas de esa manera, ya porque vives así, no, hay que aprender a entender nuestra cultura individual y la cultura del otro. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Amén, pastor. ¿Hay alguna pregunta o se han dormido? ¿Alguien quiso hablar? Carlos quiso decir algo. Sí, pastor, estamos comprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Estamos en la parte introductoria y estos temas, estas ideas son importantes para seguir a lo largo de nuestro curso, ¿ya? ¿Qué más? Nosotros tenemos que entender entonces que la cultura es un contexto a donde el evangelio es recibido y vivido. Quise decir, la cultura de Onésimo y la cultura de Juan Pérez son culturas. En esa cultura el evangelio es introducido. Y el evangelio es introducido con sus valores trascendentales. Y esos valores trascendentales se visten de la ropa de la cultura de Onésimo y se visten de la ropa de Juan Pérez. En donde la mentira es mentira. En donde el adulterio es adulterio, donde sea. Aunque vamos a suponer, en la cultura de Onésimo la gente es muy conservadora. Adulterio es pecado. Pero en la cultura de Juan Pérez eso lo ven así como más o menos. Eso no significa que aquí se tenga que tolerar, porque el valor trascendental del evangelio es hombre y mujer fieles hasta el final de sus días. Adulterio es adulterio, mentira es mentira, matar es matar.
Ya, entonces, pero ¿cómo resolvemos eso? Por ejemplo, yo quiero ir a una sociedad africana donde allí se permite el casamiento con varias mujeres. O algunas regiones de China, no solo son, en las regiones de China, una mujer puede tener varios hombres. Incluso hay eh, etnias, no quiero decir los tribus, porque tribu tiene esa connotación de atrasado, ¿no? Hay etnias, hay naciones chinas en regiones muy, muy conservadoras, antiguas, mejor dicho, en donde una mujer se casa con todos los hermanos que hay ahí. Increíble. O sea, ella se casa con los 4 hermanos que están ahí. Y los 4 hermanos viven con la esposa de los 4. ¿Cómo hago ahí? Voy allá y empiezo, levanto la Biblia y empiezo a expulsar los demonios y acabar con todo eso. No, porque la cultura es un contexto en el que el evangelio es recibido y vivido. ¿Cuál es el proceso? Primero, nunca decir que eso está mal. En segundo lugar, llevar el evangelio y educar a las generaciones futuras, para que nosotros podamos no juzgar a los demás que tienen otras características culturales. En primer lugar, debemos saber que tanto Onésimo como Juan Pérez tienen su cultura, pero por encima de eso están los valores trascendentales. Entonces, si es que, pero ¿cómo lo soluciono? Onésimo, ¿cómo soluciono ese asunto de que la señora se ha casado con 4, con 4 hermanos de esa cultura? Ya tienen que tener dentro de ese mundo, con la misma ropa, la misma comida, esa nueva generación ya tiene que entender el valor trascendental, el valor del evangelio, de que hombre y mujer se casan y son una sola carne para siempre. Eso es lo que han hecho muchos misioneros en las tribus de África, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, en Nigeria, si no me engaño, es en Nigeria, donde se practicaba la mutilación genital de las mujeres. Ya, eso se practicó, pero ahora gracias a la entrada de la sociedad occidental, de las misiones cristianas, se ha dejado de hacer. Eso es lo único que se ha dejado de hacer. Lo demás siguen cantando sus canciones, siguen practicando sus danzas, siguen entendiendo al evangelio en su propia cultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La tarea es importante para que ustedes puedan entender cuál es su cultura. Hagan las 12 características de su cultura para que ustedes en primer lugar sean sus propios autores de qué es lo que hay que cambiar en la cultura que yo vivo y qué es lo que tengo que mantener o mejorar a la luz del evangelio que ustedes ya conocen. Mi preocupación es que nosotros le demos más tiempo al estudio de la cultura para poder entrar al estudio del evangelio a fin de que ya eso esté sobre la vida particular y cultural de cada uno. Ya, a ver, voy a preguntar. Aquí tengo Senia. Senia, ¿estás ahí, Senia? Después de Abel estás tú. Amén, pastor. A ver, dime qué es lo que hemos hablado hasta ahora en tus propias palabras.
de las culturas de cada lugar. Un ejemplo sería en Perú, que cuando construyen una casa, no, Ujú. la primera y la segunda podrían estar bien tarajeadas todo, pero la tercera y cuarta, algunas partes de su casa no estarían bien puestas o tarajeadas sin tarajear, lo dejarían así sin tarajear. En cambio, en Brasil, cuando diseñan sus casas, siempre lo dejan bien tarajeados, Mm, terminados todos en orden. ujú, ujú. Eso es una característica que nosotros tenemos. ¿Y eso está bien o está mal? La cultura de Perú es eso y de Brasil es otro. Ya, pero Es ¿cómo lo ves tú? ¿Bien o mal lo de Perú? ¿Está bien? ¿Está mal? Lo de Brasil está bien. En el Brasil construyen un piso nomás, se gastan toda la plata y no hacen el segundo. En cambio, en Perú, a ver, ¿qué piensas tú? Dime, ¿cuál es tu juicio sobre eso? Por una parte, yo digo que en Perú está mal, porque dejan sin tarajear, pero en individual algunas personas sí dejan bien tarajeados sus casas en Perú. Y por Mm, otra parte también en Brasil estaría bien porque según ellos querrán construir solo de un piso y dejarlo bonito. Es su propia cultura de ellos. Yo digo eso, pastor. mm, claro, yo te digo mi opinión personal. Yo pienso que nosotros en el Perú debemos adoptar esa costumbre de terminar todo primero. ¿Ya? Terminar todo primero. Ya. Aquí, Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Amén, pastor. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos con tus propias palabras lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, pastor, nos está haciendo ver algo panorámico acerca de las culturas, ya sea de la comida, este, incluso la familia, la religión. Creo que hay una diferencia en todas partes. Ujú, No son iguales, eh, pero sin embargo, el Evangelio llega a cada cultura. Dentro de esa cultura hay cosas que se debe evitar hacer, pero ujú, eso solamente con la educación, que es la palabra de Dios, va a tener ujú, que corregirse uno, ¿no? Porque sin la palabra de Dios nadie vamos a diferenciar. Por ejemplo, en cuanto a las tradiciones, ujú, eh, en tradiciones hay tanta idolatría en Perú, ¿no? Yo sé que ujú, también en otros lugares, también ujú, de igual forma. Entonces, nos está haciendo ver panorámicamente, ahí hay que saber conocer culturas positivas y hay que saber también culturas negativas. ujú. Hasta ahí voy entendiendo, pastor. Qué bueno, qué bueno. Pero ya tienes ahí ya un panorama de qué es lo que vas a escribir, de las características que tienes tú en tu mundo, ¿no? Ya tienes ahí una idea. A ver, aquí, Eric. Eric, ¿estás ahí? Amén, hermano. Buenas noches con todos. Buenas noches. Sí, estoy aquí. Cuéntanos, a ver, con tus propias palabras. Bueno, lo que yo estuve entendiendo y comprendiendo, entendiendo, mejor dicho, lo que usted mencionaba es acerca de las culturas, eh,
las características, mejor dicho, de las culturas en diferentes lugares, ¿no? Ujú. Con respecto a la gastronomía, con respecto a las tradiciones de cada lugar. También estuviste hablando de las bebidas que son diferentes, cómo la gente lo toma, ¿no? Ujú. Y hablando en tema de espiritual, estuviste hablando de Alemania y de Brasil, ¿no? O de aquí también, ¿no? Que Ajá. allá la cerveza es diferente, que ellos no ni lo satanizan la gaseosa y todo eso, ¿no? Todos esos Ujú. asuntos estuviste hablando, ¿no? Sí, eso y la vestimenta también un poquito, algo si quieres tuve, bueno, eso no lo entendí bien, pero bueno, ¿no? También de las formas, edificaciones de las viviendas, de las casas, eso también. Bueno, son características, ¿no? Que, que estuviste hablando y también mencionando también la parte un poquito espiritual también, ¿no? Eh, para poder nosotros comprender las culturas del Evangelio y, y entonces yo me quedé un poquito confundido, ¿no? Cuando llegaste al tema de África, ¿no? De los africanos, de el tema de los chinos, Ujú. entonces, cómo ellos viven y entonces, eh, yo sé que la Biblia menciona y dice, ¿no? Que en sí eso está mal, ¿no? Está mal. Entonces, yo me recuerdo la tradición de cerca del pueblo de Israel, ¿no? Me hizo recordar cuando dijo Jesús, mencionaba, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Que en la tradición del pueblo de Israel se casaban llegaban a estar, ¿no? Eh, la mujer con el varón y luego fallecía el varón luego con su hermano, ¿no? Y luego fallecía su hermano y su otro hermano y su otro hermano, ¿no? Cosa que yo me puse a pensar aquí en nuestra tradición, aquí en la sierra o en Perú, eh, eso en sí está mal para nosotros que se meta con su cuñado, ¿no? Mm. La persona, ¿no? Entonces eso me quedé pensativo, entonces cómo de un momento a otro cambió la cultura, ¿no? Y llegó al año 0 o 30 de Cristo y al año 30 en la edad de Cristo, entonces qué raro, ¿no? Dije, ¿no? O sea, ¿cómo es que cambió, no? Entonces yo me puse a meditar ese asunto. Entonces eso es hermano lo que estuve yo analizando. Sí, en ese sentido, uno ve en la Biblia, Eric, en la Biblia uno lee que Jesucristo no cambia las estructuras en el acto cuando Él llega. Lo que Él pretende y el Evangelio es de la característica de que se forma una nueva sociedad. Los que tenían 3, 4 mujeres mantenían sus mujeres, pero la otra generación, ya una nueva sociedad, ya entraba a los parámetros, a las reglas del evangelio de hombre-mujer, una sola carne. Los que tenían esclavos, Jesús no les dijo ya, liberen a sus esclavos. Lo que les dice Jesús, lo que da Jesús a entender es que después la nueva generación ya considere a los esclavos ya como hermanos. Tal es la historia de Onésimo, ¿no? En Filemón. ¿No? La historia de Pablo. Pablo estaba en la cárcel y Onésimo se había fugado, lo chaparon y lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel, Pablo conoce a Onésimo, o Onésimo conoce a Pablo. Y como Filemón era amigo de Pablo, le escribe una carta
a Filemón diciendo, ya no lo recibas a Onésimo como a un esclavo, recíbelo como un amigo y hermano. Se va formando una nueva sociedad poco a poco. En el caso de la mujer que se casó con los 4 hermanos en la China, ella mantiene su estructura, pero la nueva generación empieza ya a tener la regla, a vivir las reglas del evangelio, igual en África, en cualquier otra cultura. Eso digo porque si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra sierra, gente que tiene ciertas costumbres, esas costumbres se van a ir apagando poco a poco. Esas costumbres van a ir desapareciendo poco a poco. Ya la nueva sociedad se tiene que establecer a partir de las reglas, de las normas del Evangelio. Ya no podemos, lo que yo pretendo transmitir a todos es no juzgar primero, no juzgar, no decir que están equivocados, que están mal, que están con Satanás, que esa familia está maldecida, no, porque es la cultura de ellos, es la forma como ellos viven. Como dijimos, la cultura es un contexto, o sea, la cultura es ese espacio, ese campo donde el evangelio se asienta como un helicóptero, ¿no? En la grama, ¿no? Es que el helicóptero se asienta en la grama y ahí, y salen las autoridades o los policías o soldados. Es así, ¿no? La cultura es la grama y el helicóptero es el evangelio. Entonces el evangelio baja hacia la cultura y empieza a crear una nueva sociedad. Una nueva sociedad. Por ejemplo, mira, lo que les voy a decir es bastante crudo, muy, muy fuerte, pero tenemos que hablar, ya no estamos en el curso de bachiller. Hay 2 formas de cambiar a un alcohólico, por ejemplo. La primera forma es la oración, la expulsión de demonios y que el milagro suceda, porque hay casos en que personas que vivían del alcoholismo dejaron de tomar en el acto, ¿sí? En segundo lugar, hay formas para que este alcohólico deje de tomar. ¿Cómo? Creando en él conciencia del evangelio. Sí va a volver a tomar, pero poco a poco irá disminuyendo la cantidad al punto de haberlo dejado en un momento determinado de su vida y será una nueva criatura. El evangelio es el que entra en el contexto, es el que entra en la sociedad para formar una nueva generación, una realidad diferente, pero siempre nosotros pero siempre recordando que los cambios no se van a producir en el momento exacto. 2 figuras les voy a decir, en el caso del alcohólico, por ejemplo. Esa persona se ha convertido, ha recibido a Jesús, se ha arrodillado en la iglesia para recibir a Jesús como Salvador. Ya no toma, ya está bien. Pero la semana siguiente lo ven borracho. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen las hermanas? Ese hombre ha pecado de nuevo, se ha salido de las manos del Señor. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. La persona va a hacer eso, pero luego va a ir dejando poco a poco. Yo les digo eso en mi experiencia. Yo estoy en la obra del Señor, estuve desde que tenía 23 años, 24 años, hasta mis
44 años, ¿no? Hasta mis 44, 45. He visto gente que ha salido de las drogas. He visto gente que ha salido del cigarro. He visto gente que ha salido del alcohol. Pero muchos no han salido de forma milagrosa. Muchos han salido poco a poco, poco a poco. Y hoy están como personas que nunca probaron drogas, como personas que nunca fumaron, como personas que nunca bebieron. Tengo un amigo que fumaba y bebía duro. Se había separado de su esposa y se había llevado a su hija para Lima, en Huancayo. Lo encontré todo pelucón, rockero, fumando. Y empecé a conversar con él, fuimos amigos y lo llevé a la iglesia. Iba conmigo, a veces iba él solo, a veces no iba, pero así fue aumentando la frecuencia y fue dejando el cigarro poco a poco y lo dejó totalmente al punto que hoy él es instructor de gimnasio. No toma, no fuma, hace dieta, tiene un cuerpo musculoso, va a la iglesia y está muy bien. Pero él no lo dejó en el primer día, lo dejó poco a poco. Eso es, cuando uno va a la cultura de otra persona, hay que entender qué está viviendo, qué es lo que le está pasando, para poder hacer que el evangelio baje a ese contexto. No podemos juzgar primero, hay que ver la condición, no solo de la persona, sino del pueblo, de los lugares a donde nosotros vamos. ¿Ya? El evangelio llega al contexto cultural donde es recibido y es vivido. ¿Ya? A ver, otra, vamos a llamar aquí Sara. ¿Está Sara? Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Explícanos lo que hemos hablado con tus propias palabras. Amén. Lo que yo estaba entendiendo más se ha hablado sobre las características de diferentes lugares. Usted ha estado dando ejemplos, haciendo similitudes en algunos casos y las vivencias, ¿no? En muchos lugares son muy distintas, ¿no? Sobre todo de acá a Huancayo, haciendo comparaciones con los de la selva, en su vestimenta, en sus creencias, ¿no? Y sí, acá se ve a una persona, como usted decía, que vaya a andar en short, en polos, en prendas cortas, lo vemos pues raro, ¿no? Acá en Huancayo andamos más abrigados por el tema mismo del frío que hace, ¿no? Y sí, a veces eso es lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Aún siendo cristianos, nos equivocamos y lo que tendemos a hacer es juzgar, ¿no? Y no ser muchas veces empático, eso nos falta bastante. Y también, como yo estaba entendiendo, que viéndolo desde el punto del Evangelio, desde la palabra de Dios, yo creo que va a haber un cambio, ¿no? Cuando tú le explicas a esa persona, pero como usted decía, no forzándolos en enseñar o hablarles del Evangelio a personas que quizá están con otras creencias, ¿no? Por ejemplo, yo conocía, algunos amigos tenía, incluso que se habían convertido al budismo acá en Perú. Y entonces, y yo decía, wow, o sea, la creencia, mira, de lugares muy lejanos, acá en Perú ya se daba y acá en Huancayo. Y él me dice, yo he ido a una iglesia y he asistido, y yo le digo, ¿a qué iglesia? Pero, y me dice, ahí tienen un Buda, adoran a los Budas, y yo me he convertido en un adorador de Buda. Entonces, y viendo todo eso, yo digo, no, cómo influye muchas veces
el tener contactos, ¿no? O sea, conocer a gentes diferentes, que tengan diferentes creencias y que puedan influir en ti. O sea, como personas, muchas veces acá nosotros podemos decir, podemos estar bien económicamente, pero mentalmente también no estamos bien mucha gente. O sea, psicológicamente la gente puede ser influenciada de manera fácil, ¿no? En muchos contextos. No solo creo que acá en Huancayo, sino en otros lugares. Entonces, yo creo que ese ámbito también ahí entra, ¿no? Una característica es la psicología mental de cada lugar, también de cada persona, ¿no? A eso más Pastor estaba comprendiendo. Muy bien, muy bien. Sí, pues hay gente que tal vez por la novedad, ¿no? Por la novedad, por lo que pueda resultar curioso, se meten en esas nuevas líneas, en esas nuevas religiones. No son nuevas, pero nuevas para nuestro contexto. Ya, vamos a preguntar a quién. Betsabe, ¿estás ahí? Betsabe, Betsabe parece que salió. No está ahí. O sea, queda dormida. Recibiendo revelación. Sí, pues creo que sí. Está en éxtasis profundo. A ver. Abel, danos tu opinión, danos tu mensaje a la conciencia. A ver, em, en cuanto a lo que es cultura, por cierto, si podemos hablar, cada región tiene sus propias, ¿no? La sierra, la costa, la selva. Y si queremos también un poquito ampliar las macroregiones o las regiones, todo lo que se puede hablar de Latinoamérica, o si podemos comprimirlo a cada familia, cada persona tenemos nuestra propia cultura. Y ahora, de acuerdo a ello, percibimos también mejor dicho, vivimos en base a nuestros principios. Y eso hace que también podemos comprender de nuestro punto de vista lo que es las vivencias de otros, ¿no? A veces nos comparamos, a veces yo me comparo, ¿no? En mi cultura, en mi vivencia desde mi sierra, yo me comparo con la selva y observo, ¿no? Observo a los de la selva y de repente lo digo que esto está mal o así debe ser. Y eso hace que muchas personas también pueden no estar de acuerdo con mi forma de vivir y también con mi forma de observar. Y en mi predicación, yo creo, como usted dice, en mi predicación del Evangelio, muchas veces desde nuestro contexto cristiano decimos, hablando desde nuestro contexto pentecostal, decimos que si se ha convertido, básicamente se ha convertido. Y el proceso que muchas personas requieren para salir de ahí no está dentro de mi concepto, sino está fuera de mi concepto. A veces, como dices, ¿no? El concepto de pentecostalismo es un poco cerrado, se podría decir. Al mismo tiempo también abierto, ¿no? Lo que decías, ¿no? Dicen, pero también al mismo tiempo no lo reconocen que no lo están haciendo. Y eso hace que también muchas personas que quisieran venir, quisieran entrar a esa cultura evangélica, pero no lo quieren por el mismo hecho de que ellos mismos, los mismos cristianos, se contradicen con sus propias vivencias, ¿no? Con sus propios dichos. Entonces, ahí voy, entendiendo lo que estás disertando, hermano.
Sí, pues lo que queremos en esta clase es, en esta parte introductoria, entender que no somos los dueños de la verdad en términos culturales. Juzgamos mucho basado en nuestros patrones culturales, en lo que vivimos, en lo que creemos, en lo que nos fueron enseñados. Y eso, a partir de ahora, ya tiene que tener un alerta eh, en el que las convivencias saludables hoy en día se dan en función a la comprensión de la cultura del otro y de mi cultura. En segundo lugar, a la comprensión del Evangelio y sus valores trascendentales. El Evangelio no es la transmisión de una cultura. El Evangelio es la transmisión de un estilo de vida con valores trascendentales. El Evangelio es un contenido universal para todos dentro de la cultura de cada uno. No se trata de adoptar rituales del Antiguo Testamento. El Evangelio no se trata de adoptar prácticas judías, hebreas de Israel, de la historia bíblica. ¿Ya? No se trata de adoptar vestimentas. El Evangelio no se trata de adoptar todo lo que tiene que ver con la cultura judía. Por eso yo personalmente estoy en desacuerdo el endiosamiento que se le da al hebreo, la divinización de las canciones hebreas, músicas hebreas. Estoy en desacuerdo que se adopten rituales judíos, rituales hebreos, ya para poder demostrar que nosotros estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Ya costumbres judías, cultura judía es una cosa y el Evangelio de Jesucristo es otra cosa. La unción con aceite es una costumbre judía. Los rituales, el sacrificio del cordero, el altar, es una costumbre judía. ¿Ya? Las vestimentas, la mujer debe vestirse como mujer, el varón debe vestirse como varón. ¿Cómo? Si en aquel tiempo todos usaban las túnicas. El asunto era que en ese tiempo los varones usaban un tipo de corte y las mujeres usaban otro tipo de corte. Eso no quiere decir que la mujer tenga que usar únicamente falda y falda larga. Puede usar una ropa, no un pantalón jean, no me estoy refiriendo a eso, sino puede usar una ropa de vestir, pero siendo con características de mujer. La idea de la figura del Evangelio ahí, la enseñanza final, el principio final de ese texto es que el varón debe vestir ropas que lo caractericen como varón y la mujer debe vestir ropas que lo caractericen como mujer en su cultura, en su contexto. Les doy un ejemplo. En Otavalo, Ecuador, por ejemplo, tanto el varón como la mujer usan cabello largo. Los dos tienen cabello largo. Cuando yo fui para Otavalo, todavía en 1992, cuando entré al culto me di con la sorpresa de que en el lado izquierdo estaban los varones con el cabello largo y en el lado derecho estaban las mujeres también con el cabello largo. Pero en la cultura de Otavalo, ¿saben cuál es la diferencia entre esos dos cabellos largos? El varón usa trenza y la mujer se peina libre sin usar trenza.
Esa es la característica cultural de ellos y están muy bien. O sea, no se trata de que tengan que tener, el varón debe tener cabello corto y la mujer cabello largo, porque es su velo, ¿no? En la cultura de los hermanos de Otavalo, el varón tiene el cabello largo, pero se lo trenza. Y la mujer tiene el cabello largo, pero usa cabello suelto. Ya está. El varón parece varón allá y la mujer parece mujer allá. El principio es ese. La cultura es una cosa y el evangelio es otra. El evangelio está diciendo, el varón debe parecer varón y la mujer debe parecer mujer. Simplemente eso. ¿Cómo? Eso ya depende de las características culturales de esa sociedad, de ese pueblo, de ese grupo, de ese barrio, de ese lugar o de esa nación. Así vamos empezando nuestro curso de Evangelio y Cultura. El pantalón jean o la falda, cabello largo o cabello corto. Los escoceses usan un tipo de falda, los varones. Usan un tipo de falda. ¿Y qué hacemos? Vamos allá y les decimos que vistan pantalón. Ahí está el desafío, ahí está el reto. Pero antes de pensar en otras culturas de otros países, pensemos primero en nuestro mundo, en nuestra cultura, en donde nosotros nos desarrollamos. Hay que entender dos cosas, las características culturales mías y las características culturales del otro. Y en segundo lugar, hay que saber cuáles son los valores trascendentales, los valores universales del Evangelio de Jesucristo. Así vamos a comenzar bien, con buen ritmo, ¿ya? Entonces, nos faltan 2 minutos, vamos a revisar aquí. Primero, ustedes hagan un PowerPoint de esto que hemos hablado. Son generalidades, aspectos introductorios del curso. Les va a resultar fácil. En segundo lugar, hagan las 12 características de la cultura donde ustedes viven. Puede ser positiva o puede ser negativa también, pero que sean 12 características. Y me mandan al WhatsApp. Y ahí, reverendo Abel les va a dar mi número de WhatsApp. A cada uno les va a pasar. No sé si hay un grupo o va a ser individual. Y ahí el reverendo es soberano para decidir eso. Bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Abel, ¿estás ahí? Sí, 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 aquí estoy. Le voy a pasar por el grupo el contacto. Entonces la clave está en los valores trascendentales. La hermana Sara quiere hablar. Hermana Sara. Pastor, una consulta. Esas las 12 características que nos pidió para hacer de nuestra cultura, ¿lo vamos a presentar juntamente ahí con el PowerPoint o lo vamos a escribir en cuaderno? Eso, en tu cuaderno lo que hemos hablado debes haberlo escrito, ¿no? Como fue sugerido. El PowerPoint es un trabajo que vas a mandarme y en Word me mandas las 12 características. Son 2 trabajitos hasta la semana que viene. Amén, pastor. Una hora antes de las clases. Claro, 1 hora antes. De ahí ya viene otra tarea ya. Bien. Ya, yo creo que hemos llegado a la hora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que puede haber de los hermanos. Bueno, entonces, nos vemos el lunes a la misma hora, ¿cierto? A la misma hora de siempre. A la misma hora de siempre. Así quedamos.
Buenas noches a todos ustedes. Hasta el lunes. Bien, hermano, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. hermanos.